Buenas tardes, María Estela. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Para empezar por algún lado, una idea que vos desarrollaste mucho es la idea del consenso de las commodities. Queríamos preguntarte que nos digas brevemente a qué te referís con consenso de las commodities y en la actual situación latinoamericana si hay perspectivas de que eso continúe, ¿no? Sí, claro. Bueno, a través de la noción de consenso de los commodities busqué dar cuenta de el surgimiento de un nuevo ciclo económico y social ligado a la exportación masiva de materias primas, o sea, minerales, petróleo, gas, soja, y a la búsqueda de rentabilidad extraordinaria por parte de los gobiernos. Esta política desarrollista, entre comillas, centrada en la exportación pura de materias primas sin valor agregado, es algo que caracteriza no solo a los gobiernos neoliberales y conservadores, sino también a los gobiernos progresistas, ¿no? Y sobre todo se vio amplificada a partir de la multiplicación de megaproyectos extractivos que han tenido profundas repercusiones en términos de impactos ambientales, sociosanitarios, la explosión de conflictos socioambientales que se ha dado en América Latina, que con el correr del tiempo han tomado más visibilidad. Hablo de consenso porque efectivamente se instaló con la idea de que no había otra alternativa que la de hacer neoextractivismo, con lo cual se suturó la posibilidad de discutir alternativas al desarrollo diferentes a la de la pura exportación de materias primas. En esa lógica se buscó minimizar los conflictos socioambientales que surgían de esta política. Yo creo que el consenso de los commodities es algo que se mantiene porque es independiente del precio de las materias primas. Efectivamente, hasta el año 2013 podemos hablar de un boom del precio en las materias primas. A partir de ese año hubo una caída que repercutió muy fuerte en todos los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, la mayor parte de los gobiernos han apostado a multiplicar aún más los proyectos extractivos, con lo cual no es que ha habido una retracción de la frontera de expansión de los commodities, todo lo contrario, digamos, con el correr del tiempo y al calor de los cambios políticos que se han dado en América Latina, todos los gobiernos han apostado, sea en clave neoliberal, sea en clave más nacional popular, a la exportación de materias primas, insisto, minimizando los conflictos y sobre todo también criminalizando a las poblaciones que se oponen a estos megaproyectos. Bien, en relación a Latinoamérica, recientemente vimos una rebelión popular en Ecuador contra los planes del paquetazo del FMI, le llamaban ahí, y bueno, ahora todavía sigue en curso de manera intensa, parece ser todavía en Chile una impugnación importante a lo que llaman la herencia pinochetista. ¿Qué lectura estás haciendo? ¿Cómo estás observando estos procesos? Bueno, en primer lugar hay que decir que al cierre del ciclo progresista, que yo ubico aproximadamente en el año 2015, con la destitución de Dilma Rousseff, por un lado, y con la alternancia política que hubo en Argentina, esto es, con la asunción de Macri, observamos que efectivamente en América Latina ha habido un giro, ¿no?, conservador neoliberal, a partir del cual sobre todo la retórica y la narrativa progresista fue evacuada. Y en función de ello, diferentes gobiernos avanzaron en una línea más aperturista, con programas de ajuste estructural, y muchos de ellos también, algunos de ellos como Ecuador y Argentina, también regresando al Fondo Monetario Internacional. En el caso de Ecuador hay que observar que efectivamente Lenín Moreno hizo una alianza con los sectores de derecha, con sectores empresariales, y buscó aplicar un programa neoliberal más ortodoxo, ¿no? En el caso de Chile sabemos que hay una continuidad, ¿no? Chile nunca estuvo del todo, digamos, nunca formó parte del todo de ese ciclo progresista, o más bien fue la periferia, sobre todo cuando estaba Bachelet. Pero convengamos que en el caso de Chile hay una gran continuidad y ese modelo neoliberal aparecía como el gran ejemplo, no solo a nivel regional, sino a nivel global. Un modelo que además se asentaba en términos constitucionales, se asienta todavía en la Constitución pinochetista, que contó con el acuerdo de la llamada concertación y que asentó
numerosas desigualdades, ¿no? Desigualdades en la salud, desigualdades en la educación, sobreendeudamientos de las clases medias y populares, en fin. Convengamos que ese modelo que se perfilaba como aquel que los gobiernos neoliberales mostraban como el gran ejemplo, cayó, digamos, fue cuestionado y estalló, ¿no? Estalló sin duda de manera, podríamos decir, colosal. En los dos procesos lo que hay es, creo yo, grandes movilizaciones populares que logran romper con la polarización existente, ¿no? Para el caso de Ecuador es claro, la movilización estuvo lejos de ser coordinada por la oposición correísta, más bien volvió a colocar en el centro del protagonismo a la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, que había sido fuertemente perseguida y criminalizada durante el periodo de Rafael Correa. Convengamos que además la CONAIE tiene digamos, ha desarrollado una fuerte acción, entre comillas, destituyentes. Ecuador es un país que, salvo con Rafael Correa, está atravesado por una fuerte inestabilidad institucional, salvo el periodo de Correa, esos 10 años. Sí, tuvo un principio de siglo... Exactamente, muy ajetreado, muy ajetreado con la caída de Lucio Gutiérrez y la apertura a nuevas movilizaciones. Hoy lo que vemos es que esas movilizaciones no solo son protagonizadas por la CONAIE, sino también por jóvenes excluidos, digamos, con acciones muy plebeyas, y mujeres. En el caso de Ecuador, con mujeres feministas, populares, comunitarias, de clase media, que tuvieron también un rol central en esas movilizaciones. En esa línea, efectivamente, se logró quebrar la voluntad del gobierno y retrotraer las medidas de ajuste, pero la verdad es que no se sabe hacia dónde se encamina el proceso. Ecuador es un país dolarizado, no se olviden de ello, claro. No tiene posibilidad alguna de devaluar, ¿no? Y por ende está como en una encerrona, digamos, en términos económicos, y además muy atado a la exportación de commodities, sobre todo el petróleo, ¿no? En el caso de Chile, convengamos que no hay una organización como la CONAIE, ¿no?, que haya liderado este proceso. Por otro lado, Chile es un país donde las movilizaciones no son continuas como en Argentina, en Bolivia o mismo en Ecuador, ¿no? Ha habido periodos de movilización, sobre todo ligados a demandas educativas, como en 2005, en 2011, los estudiantes secundarios, movilizaciones mapuche fuertemente criminalizadas, pero esto es inédito. Esto es inédito, y lo que muestra es lo que yo denomino, siguiendo un poco a la literatura sociológica, un proceso de liberación cognitiva, ¿no? Es decir, aquellos sectores que hasta hace poco tiempo pensaban que era imposible cambiar la realidad, de pronto descubrieron, digamos, que era posible y sobre todo, digamos, buscaron tomar el destino entre sus manos, ¿no? Es decir, fueron conscientes o desnaturalizaron una situación de dominación y hoy en día abrieron, digamos, la política hacia un nuevo horizonte. Eso es muy impactante porque efectivamente no se sabe hacia dónde conduce, pero sí es una apertura muy radical, ¿no? Que, como bien sabemos, empezó con una acción colectiva de evasión, digamos, de saltar los molinetes para no pagar el aumento del metro, y hoy en día pide una asamblea constituyente, pide construir un Estado plurinacional que contemple a los mapuches, ¿no? Y pide un país igualitario. Es decir, denuncia claramente las desigualdades. Ahí vemos que efectivamente se abrió un nuevo ciclo. No sabemos tampoco qué va a suceder en Chile, pero sí creo que todos somos conscientes de que Chile no volverá a ser el mismo, luego de esta fisura que se abrió, ¿no?, en la sociedad, y en la cual toda la sociedad está incluida en un fuerte proceso de movilización colectiva. Si hay o no un nuevo ciclo de acción colectiva antineoliberal, no lo sabemos. A ver, creo que las condiciones son diferentes a lo que eran, por ejemplo, 2001-2002, cuando se abrió un nuevo ciclo de acción colectiva en América Latina.
de marcado tono neoliberal, por lo siguiente. En primer lugar, porque en el año 2000-2001 había un proceso de articulación entre esas movilizaciones y partidos políticos llamados progresistas en líneas generales que lograron concentrar una fuerte expectativa. Eso ya no está presente. ¿Por qué? Porque al calor del ciclo progresista estos propios gobiernos se convirtieron en modelos de dominación tradicional, se han agotado y hoy en día están bastante desacreditados, ¿no? Y en segundo lugar porque hay fuerzas no solo de la derecha neoliberal, sino de una derecha radical, autoritaria, conservadora, que recorre todas las sociedades latinoamericanas y que se está manifestando, digamos, de manera subterránea, está tratando de buscar también una forma de articulación política. Digo, lo que sucedió en Brasil con Jair Bolsonaro también, digamos, tiene que interrogarnos acerca de lo que pasa en nuestras sociedades. En Bolivia, el 10% de la población votó a un pastor evangelista que es llamado el Bolsonaro boliviano. En Uruguay, el 10% votó a un partido de exmilitares que tiene una visión tradicional de la sociedad. Acá mismo, de los 5 candidatos a presidente, todos hombres, 3 de ellos eran de derecha y 2 de ellos de extrema derecha, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que el clima de época es diferente, ¿no? En el cual hay una derecha empoderada, ¿no? Y fuertes movilizaciones sociales que son contestadas de manera sistemática con el estado de excepción, ¿no? Eso pasó en Ecuador y pasó también en Chile, y en líneas generales está sucediendo también a nivel global. A ver, digamos, una cuestión también importante a subrayar es que digamos, en el debate, en los debates presidenciales, creo que salvo Nicolás del Caño, nadie habló de estas problemáticas. En la agenda electoral no estuvo presente, ¿no? Ni los conflictos socioambientales, y esos debates reflejaron un acuerdo entre gobierno y oposición en relación a Vaca Muerta, reflejaron nuevamente esta suerte de consenso eldoradista, ¿no? Esta idea de que la exportación de materia prima, en este caso de energía, puede llegar a salvarnos. Y esos son, insisto, los puntos ciegos que hay que interrogar. Porque hay, a ver, no es que es un grupo podríamos decir, de sectores radicalizados que cuestionan el fracking y Vaca Muerta. En el mundo hoy se cuestiona el fracking o la fractura hidráulica, y de hecho hay una serie de países importantes que han prohibido el fracking. Gran Bretaña lo Gran Bretaña acaba de declarar una moratoria, una suspensión del fracking, relacionado esto con el incremento de la sismicidad. Y convengamos que en Vaca Muerta, además de los impactos ambientales, de la criminalización del pueblo mapuche y de otras cuestiones, hay 2 elementos fundamentales que han alertado o han puesto en alerta a la población. El primero de ellos tiene que ver con la muerte de trabajadores, ¿no? Son 8 trabajadores los que han muerto al calor de estos convenios de flexibilización laboral. Y el segundo tiene que ver con el incremento de la sismicidad, ¿no? Vaca Muerta ha temblado 150 veces en el año 2019. Bueno, todo esto es ocultado a la población, mientras que en otros países hay un debate serio sobre cuáles son los impactos del fracking, que son múltiples, en un contexto además de agravamiento de la crisis socioecológica. Digamos, resulta muy extraño y muy problemático que no se pueda dar este debate. Y bueno, lamentablemente creo yo que estamos nuevamente en el camino del extractivismo lineal, en el cual el gobierno va a cerrar toda posibilidad de discusión sobre ese tema. Bueno, habrá que luchar y instalar el debate. El 10 de diciembre está asumiendo un nuevo gobierno en la Argentina. Vos escribiste hace unos años El mal desarrollo, un libro sobre el modelo económico argentino, que por lo que recuerdo se basaba en 2 características. Está presente en lo que ya estuviste hablando sobre el consenso de los commodities, que tiene que ver con el extractivismo y el despojo. Por un lado, ¿cómo ves más en general la perspectiva del nuevo gobierno? Y si, por otro lado, vamos a seguir con el mal desarrollo.
Ajá, cierto. Bueno, a ver, muchos saben que yo no, digamos, no promoví el voto a Alberto Fernández, pero sin duda no hay nada peor que el neoliberalismo y Macri nos llevó al límite, ¿no? Con lo cual es cierto que hay expectativas en la sociedad, expectativas de cambio, que es difícil que se cumplan por lo que al menos se está perfilando, ¿no? En todo caso, habrá que ver qué negociaciones se hace con el FMI, qué políticas económicas se llevan a cabo, todavía no está claro eso, no está definido. Hay gente muy diversa que está pasando como candidatos posibles a ministros de economías, si no opuestos, diría yo, ¿no? Hay dos cuestiones que a mí me preocupan, o tres cuestiones que me preocupan básicamente. Una tiene que ver con la agenda de seguridad ciudadana, en manos de quién va a estar. No es lo mismo que esté en manos del Frente Renovador que en manos de sectores progresistas que promueven el garantismo. ¿Qué lugar van a tener los pueblos originarios que sistemáticamente han sido en ese sentido ignorados, ¿no? Y reprimidos, y sobre todo en los últimos tiempos en el marco del gobierno de Macri? Convengamos que lo que se hizo con los mapuches estuvo en sintonía con la expansión de los negocios extractivos, ¿no? Y en líneas generales, en tercer lugar, creo que efectivamente se consolida esta visión asociada al neoextractivismo, tanto por el lado de la promoción o el lugar que tiene la mega minería en el discurso de Alberto Fernández, Vaca como Muerta el lo de Vaca promueven Muerta. casi como lo que va a garantizar los pagos de la deuda, ¿no? No sé si es exagerado, pero... Bueno, convengamos que efectivamente ahí lo que se comprueba es que por un lado no se cuestiona el modelo productivista basado en la exportación de commodities, ¿no? Se minimizan, insisto, los conflictos ambientales, los conflictos territoriales, y por otro lado no hay ninguna intención en un país como el nuestro, que está, podríamos decir, atravesado por modelos de mal desarrollo, no hay ninguna intención de pensar hipótesis de transición socioecológica, de transición energética. Y hay que tener en cuenta que si se quiere pensar la transición energética hacia otro sistema energético, energías renovables, mayor participación y democracia, no hay posibilidad de transición energética con Vaca Muerta adentro, ¿no? Y este es un tema porque es un punto ciego de los progresismos y de los neoliberalismos, ¿no? Ninguno de ellos cuestiona Vaca Muerta, más allá de las diferencias que puede haber en términos de proyectos. Se dice que este gobierno va a impulsar el desarrollo de clústeres para promover sobre todo los servicios petroleros para que queden en manos de las pymes argentinas. Sin embargo, insisto, ese no es el tema es que Vaca Muerta retrasa la discusión, el debate necesario sobre la transición energética, y que tengo la impresión de que con este gobierno nos vamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. Ya sucedió con el kirchnerismo, que hubo que luchar contra el mismo para poder promover leyes protectoras y dar visibilidad a los conflictos socioambientales. Ahora, en el contexto de una emergencia económica y social, es muy probable que nuevamente se busquen minimizar estos conflictos en nombre de la búsqueda de soluciones a la pobreza. En un planeta y en un momento en el cual se habla tanto de la crisis climática, no se puede desconectar esta crisis climática de estos modelos de mal desarrollo. No se puede desconectar de la deforestación y la expansión de la soja, no se puede desconectar de la exacerbación de la explotación de combustibles fósiles, como es Vaca Muerta. Es necesario poner todo eso en la agenda y al menos tratar de construir hipótesis viables que pongan en el centro la necesidad de pensar pactos sociales, pactos territoriales, en función, digo yo, de un cambio de la sociedad, ¿no? Bueno, Maristela, muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes.